Bienvenidos jóvenes de séptimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuaremos siempre en la unidad 1 con los números positivos y negativos de la misma lección. Ahora será con el tema el uso de los números positivos y negativos. El objetivo de este tema es definir el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. Para ello, veamos el pequeño ejemplo. Dice, si se expresa como positivo 5 el número que es mayor que 0, tomando como 0 el punto de referencia, ¿cómo se expresa el número que es 5 menor que 0? Si mencionamos aquí en esta información que los que son mayores que 0 van a ser positivos, por lo tanto los números que son menores que 0 van a ser negativos. Entonces nos daría como resultado negativo 5. Si observamos, nos estamos dando cuenta que surgen números tanto positivos como negativos, pero necesitamos ir clasificando estos números. Es por esa razón que surgen los conjuntos de los diferentes números y vamos a definir el primero, el conjunto de los números naturales, que este conjunto pues se representa por la letra n y consiste en los números que sirven para contar. Se le llama naturales porque surgen de forma natural, como quien está contando libros, peras, manzanas, lápices y cualquier cosa. Entonces, por esa razón, estamos hablando que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Lo único que en este momento le vamos a colocar el signo más para poder identificar que estos números realmente son positivos. Veamos ahora el siguiente conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Este conjunto se representa por la letra Z y consiste en los enteros positivos, o sea, los números positivos, y el número 0, al igual que los enteros negativos, o sea, los números negativos. ¿Cuáles son estos? Pues nosotros sabemos que los enteros positivos, o los números positivos, van a ser los mismos números que sirven para contar, o sea, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5 y así sucesivamente. También está formado por el número 0, al igual que los números enteros negativos. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y así sucesivamente. Algo muy interesante que mencionar aquí. El 0 no es un número natural, o por lo menos muchos autores de matemática, muchos matemáticos, no consideran el 0 como un número natural, aunque existen algunos matemáticos que sí lo consideran como un número natural. Pero nosotros vamos a definir en este momento como que el 0 no es un número natural, sino que es un número entero. Ahora, en base a esta situación, veamos el siguiente ejemplo. Dice, los números positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 serán números naturales o números enteros. Si nosotros hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que son números naturales y a la vez son números enteros, ¿sí? Porque recordemos que positivo 1, positivo 2, positivo 3 y positivo 4 son números que sirven para contar. Y todo número que sirve para contar estamos hablando que es un número natural. Y estos números también son enteros porque son los enteros positivos, ¿sí? Recordamos. Ahora, ¿qué sucede con los números negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4? ¿Son números naturales o son enteros? Pues en este caso, estos números son solamente números enteros, pero no son números naturales. ¿Por qué razón? Porque recordemos que los números naturales solo sirven para contar y nosotros no podemos contar de manera negativa. Si no contamos de manera negativa, ya automáticamente dejan de ser naturales. Entonces de aquí podemos llegar a la siguiente conclusión, que ¿cuál es? Todo número natural es un número entero y lo podemos ver claramente que todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural.
¿Por qué razón? Por ejemplo, negativo 3 no es un número natural, pero sí es un número entero, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro esto. Todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Veamos un ejemplo más. ¿Cuáles de los siguientes números son enteros? Analicemos. ¿Positivo 1.5 será un número entero? No, porque tiene un punto decimal. Deja de ser un número entero. ¿0.3 será un número natural? No, porque tiene un punto decimal, entonces deja de ser entero. Entonces, los números que simplemente van a ser naturales en este caso son el negativo 4, negativo 7, el 5, 0 y 8. Un tercio no puede ser número natural porque está en forma de fracción. Negativo 4 quintos tampoco es natural porque está en forma de fracción, ¿sí? Recordemos que los números enteros no están, como quien dice, en pedacitos. No están ni divididos ni tienen punto decimal. Muchas gracias por su atención. Deseándoles muchos éxitos. Los esperamos en el próximo video.